desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Tuvimos una pequeña falla, posiblemente, bueno, ustedes se dieron cuenta que hubo un pequeño silencio, no sé qué pasó, pero bueno, nos sacaron del aire, esperemos que ya no suceda, y bueno, aquí estamos nuevamente, y pues estábamos, que estamos, ya no me acuerdo, profesor, nada más los estaba saludando, y bueno, estamos hoy a 11 de abril de 2016. Pues ya con su programa de... hoy es el capítulo 18, no lo puedo creer, de Mentiras de la Historia de México. La semana pasada en el título pusimos Grandes Mentiras de la Historia de México. Es que cada vez que escuchamos de verdad se hacen más grandes. Bueno, ya le modificamos y bueno, el título es Mentiras de la Historia de México. Bueno, vamos a saludar aquí al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, sí, en capítulo 18, licenciada, ya un saludo a todos ustedes que nos están escuchando, ya nos llegaron varios mensajes, Juan Enrique Leos, Juan Tapia, Sergio Torija, allá en Puebla, Víctor Espinosa en Las Vegas, Mariel, que también nos está escuchando, son varios, de veras, varias personas que nos hacen favor de escucharnos en este momento. De veras, un saludo muy fuerte para todos ustedes, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros, como cada 8 días en Urus Radio. Y bueno, la semana pasada tuvimos el reto del mes y tuvimos ya el ganador, fue muy rápido, la persona que contestó es Eduardo Javier Vadillo, así es que felicidades y pues le vamos a hacer llegar su libro. Y bueno, eso es lo que voy a lo que iba, profe, que la pregunta del reto del mes, permítanme, era, aquí lo tengo, dice que ¿quién es el bandolero que captura a Melchor Ocampo en su hacienda para entregarlo a Leonardo Márquez? Y sí, la respuesta era Lindoro Cajigas, ¿verdad, profe? Cajiga, ok. Lindoro Cajiga, así es que pues felicidades Eduardo Javier Vadillo y pues profesor. Le haremos llegar su libro, que de veras con mucho cariño, con mucho afecto, nosotros se lo obsequiamos y que ojalá al leerlo pues nos haga algunos comentarios de la lectura. Bien, también tenemos algunos comentarios que nos han hecho llegar. Tenemos por acá, creo que no era este programa. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que hacernos cruces aquí con todo lo que tenemos, porque bueno, ya también nos han mandado mensajes en Twitter, y bueno, pues se los agradecemos mucho. Ahorita vamos a leerlo también. Y no está, profesor. Voy a checarlo bien. Y pues, ¿qué le parece si iniciamos entonces? Y ya que lo encuentre, pues ya es que ya lo tenía aquí, pero bueno, se me extravió. Al final. Sí, ándale. Perfecto. Al final. Sí, varios mensajes que nos han dejado, pues aquí aquí está. No, ya son más, profesor, mire. Es Gerardo Godina, que bueno, no había visto ese mensaje, que dice, muy bien, Gerardo
Codina dice, muy bien. Dice, muy bien, Panchito. A lo mejor ya lo conoce, profesor. Dice, muy interesante. Voy a rescatar desde los primeros saludos. No sé quién será, Gerardo Codina. Creo que es uno de nuestros queridos amigos de Chihuahua. Ah, ya. Ajá, de Delicias, Chihuahua. Ah, perfecto. Pues bueno, y también tenemos un mensaje de Paula Klim, pero ese es el que no encuentro. Entonces ya al final, profesor. Claro que sí, licenciada, pues vamos a darle velocidad porque la semana pasada hasta nos alargamos un poquito, porque era mucha la información que teníamos. Y bueno, continuamos con estas grandes mentiras de la historia de México, y aquí vamos a analizar esta mentira, esta gran mentira, porque tenemos una historia oficial que nos da una imagen sin mancha, una imagen muy venerada de Benito Juárez, y nos pone como el malo de la película a Maximiliano y a Carlota, o los malos de la película. Y bueno, la mentira es que resulta que Maximiliano y Carlota resultaron más liberales que los liberales. Así es, más liberales que los liberales. Hemos ya comentado algunas de las cosas que vino a implementar Maximiliano y Carlota a nuestro México, ¿sí? Y la semana pasada lo calificábamos un tanto de ingenuo a Maximiliano. Hablamos un tanto de la locura de Carlota, de los síntomas que tenía. Encontramos un dato muy interesante en las lecturas que hicimos esta semana, donde dice que en una ocasión que Carlota viaja a Yucatán, a su regreso Maximiliano lo está esperando aquí en la Ciudad de México, pero se adelanta un mensajero y llega con Maximiliano y le dice: Su Excelencia, la emperatriz Carlota viene muy mal. Pues ¿qué tiene? Pues es que viene diciendo muchas incoherencias. Entonces Maximiliano sale a recibirla, o sea, fuera ya de la Ciudad de México. Hay que recordar que en ese tiempo todavía estaban los lagos, ¿sí? Y antes de llegar al lago de Chalco, la recibe y se da cuenta de cómo viene mal Carlota, y viene acusando a todo mundo de que la quieren envenenar. Y ahí cruzan en canoa, cruzan hacia el sur para tomar la vieja carretera o el camino a Cuernavaca, y se la lleva a descansar a Cuernavaca. Lo que nos da a entender es que ella ya tenía síntomas, ¿sí? Síntomas de locura, previo a su partida de México. Entonces ella ya padecía esta enfermedad, ¿sí? También estuvimos leyendo la opinión de algunos expertos que dicen que Carlota, al irse, según ellos, pues no estaba tan loca, sino que tuvieron que hacerla pasar por una enferma mental, puesto que no era posible que la emperatriz Carlota hubiera estado embarazada de alguien que no fuera su marido, y que esto era un escándalo, pero tremendo, en las cortes europeas. Entonces que mejor le hicieron pasar por loca para poderla encerrar, ¿sí? Pero hay algo muy interesante. Carlota tiene momentos de lucidez. Carlota, como lo dijimos anteriormente, ella vive 60 años en esa locura. A los 27 años de edad es cuando llega ella a Europa, y ella muere hasta 1927, que era lo que platicábamos. Pero fíjense ustedes que tuve la oportunidad de leer algunas cartas que ella escribía ahí donde ella estaba. Primero se la llevaron a Miramar y después se la llevaron a Bruselas, en Bélgica, donde le dio asilo su padre. Pues de hecho un hermano se la lleva y le da asilo a su padre, y ella se dedicaba a escribir muchas cartas que los doctores las recibían y nunca las enviaban, sino que revisaban estas cartas para ver el daño que sufría la emperatriz. Recientemente, no tiene mucho, ¿sí? Estamos hablando de finales de los años 90, apenas se abrieron a la luz pública las cartas de la emperatriz Carlota. Pues resulta que Carlota en 1869 decide cambiar de nombre y se pone Charlotte, esto es Carlos. Y ella dice en las cartas que al fin ella va a poder ser como toda la vida quiso ser, que porque ella toda la vida quiso ser un hombre, no una mujer. Y se cambia de nombre y empieza a firmar las cartas como Carlos o Charlotte.
y empieza a hablar de ella misma en masculino. Situación que después se agudizaría su crisis, lo olvida y ya no volvió a tocar ese tema. Pero hubo un momento, aproximadamente un año, en los que ella se comportaba y actuaba como un varón, ¿sí? Esto habla del desequilibrio que ella tenía. No hablamos de que una persona con estas características sea desequilibrada, sino me refiero a que hay un desequilibrio en tanto su personalidad, el conocimiento de ella misma, y decíamos en el capítulo pasado que cuando ella muere, o poco antes de morir, tuvo un momento de lucidez y todavía preguntó por el emperador. Y comentábamos que ella, su espacio de tiempo, su noción del tiempo, se había detenido. Entonces, aunque ya habían pasado 60 años de la muerte del emperador, para ella habían pasado unos cuantos meses, que eran los que sumados era el tiempo que había tenido de lucidez. Así es como termina la vida de Carlota. De hecho, el hijo que ella procrea, sí, posteriormente, bueno, fue dado en adopción y posteriormente se convertiría en un general. Ahorita no recuerdo el nombre, quizá alguien que nos esté escuchando nos pudiera ayudar. El nombre de este general francés que, bueno, fue condecorado durante la Primera Guerra Mundial por su valentía y que era el hijo realmente de Carlota, ¿sí? No recuerdo ahorita el nombre, se me va, no quiero dar un dato equivocado, se me va el nombre de este general, y que posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, él participa de la Francia de Vichy. La Francia de Vichy fue la Francia ocupada por el ejército alemán. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él es tomado como colaboracionista de los nazis. Posteriormente fallece, y como él fue colaboracionista, ¿sí?, como él ayudó a los nazis, decidieron no hacerle ningún honor militar, a pesar de que era un héroe de guerra. Y se comenta que cuando ya lo van a enterrar, como no podían hacerle honores militares, la gente que peleó bajo su mando, todos fueron a su velorio y entierro vestidos de civil, ¿sí? Pero que en el momento que iba pasando el carruaje con el hijo de Carlota, todo el mundo le hizo el saludo militar, aunque iban de civil. Esto la ley no se los prohibía, y fue como le hicieron homenaje a este hombre que fue héroe en la Primera y traidor en la Segunda Guerra Mundial, y fue el hijo de Carlota, ¿sí? Y esto, alguna ocasión, el mismo Charles de Gaulle, cuando viene a México, lo reconoce que este hombre fue procreado en México. No se sabe a ciencia cierta quién fue el padre del hijo de Carlota. Se habla del jefe de su guardia personal, e inclusive se habla de su propio compadre, Miguel López, de quien hablaremos a continuación. Entonces, vemos que hay mucho misterio, todavía hay muchas cosas que no se saben de la vida de Carlota y de Maximiliano. Pero bueno, ¿qué sucede? Maximiliano decide irse, ya no tiene el apoyo del ejército francés. Napoleón III saca al ejército francés de México, porque sabe que se va a venir un problema fuerte en Europa, y que los prusianos, a pesar de que es un país muy pequeño, Prusia, ¿sí?, tienen un ejército muy poderoso, y decide llevarse a sus hombres. Y en los últimos que se van, todavía le dicen a Maximiliano: vámonos juntos, vamos a salirnos ya de aquí. Y Maximiliano decide resistir con algunos cientos de voluntarios, sobre todo la Guardia Belga, y algunos, insisto, voluntarios que deciden estar con él, y sobre todo la gente de la corte, deciden quedarse con él. Posteriormente, Maximiliano toma la decisión, dice: no, ¿saben qué? Sí me voy, porque aquí no nos espera nada bueno. Y ya va con sus cosas, va con sus maletas, va con todo, con todas sus cosas, rumbo a Veracruz. Cuando, estando en Orizaba, recibe una carta de su madre, ¿sí?, de Sofía, la emperatriz Sofía. Recibe una carta de su madre, y en esa carta, aunque no lo dice directamente, pero no hay que buscarle mucho para entenderle, cuando dice: es que ningún Habsburgo, ¿sí?, se ha acobardado, ningún Habsburgo ha abandonado su imperio. ¿Qué le está diciendo? Pues no te vayas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un Habsburgo hiciera eso, cuando regresara sería mal visto por todos, sería tomado como un cobarde por todos, bla, 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 bla. Y sabiendo Maximiliano, y aguas con lo que vamos a cerrar el programa hoy, que es un tema muy candente, ¿sí? Sabiendo Maximiliano que en los tratados de Miramar él renuncia
al trono de Austria, él renuncia al trono de Austria, sabe que si regresa a Europa no tiene nada. Lo único que tiene es el castillo de Miramar, no tiene otra cosa. Y es muy probable que Maximiliano haya sabido que su mujer le había sido infiel. Es muy probable que él supiera que Carlota iba embarazada y que no era su hijo, ¿sí? Para todo esto hay muchas cosas que ya no nos daría tiempo de comentar, de lo que fueron los hijos que adoptó Maximiliano, de ese niño Tomí que se lo entregan y se le muere a los 2 días. Hay muchas cosas que platicar todavía, pero bueno, vamos a irnos un poquito más rápido. Maximiliano entonces decide regresar a la Ciudad de México y los conservadores que aún le eran leales, porque ya dijimos que muchos conservadores le dieron la espalda, los conservadores que aún le eran leales le dicen que van a defender el imperio y empiezan a reunir lo que queda del ejército conservador, ¿sí? Y deciden por consejo, ¿sí?, de Leonardo Márquez, de ese que recibió de Cajiga a Melchor Ocampo, ese mismo Leonardo Márquez, resistir en la ciudad de Querétaro. Querétaro era una ratonera. Militarmente era una ciudad indefendible, sobre todo por la posición que toma ahí Maximiliano. Él tiene un ejército no mayor de 10,000 hombres y deciden encerrarse en Querétaro, esperar a los republicanos. Los republicanos que van avanzando, conforme se fueron retirando los franceses, ellos van avanzando, están ya muy cerca del centro del país. Mariano Escobedo viene a cargo del ejército republicano y empiezan a rodear poco a poco la ciudad de Querétaro y llegan a sumar hasta 40,000 hombres, ¿sí? Que esto nos da una proporción de 4-1, que después va a cambiar esta proporción, para tomar la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro dura sitiada 71 días. 71 días de cañoneo, de balazos, 71 días en que les cortaron el acueducto. Ese famoso acueducto de Querétaro fue cortado por el ejército republicano para que no hubiera agua, ¿sí?, al interior de la ciudad. La situación se va comprometiendo. Entonces Leonardo Márquez, fíjense bien todo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar, es muchísimo. Leonardo Márquez, que era, digamos, el jefe del ejército imperial, convence a Maximiliano de que lo deje salir de Querétaro para venir a la Ciudad de México a pedir ayuda, y que él se comprometía a levantar un ejército en la Ciudad de México para ir al rescate de Maximiliano, ¿sí?, en la ciudad de Querétaro. La pregunta es, ¿por qué no se fue Maximiliano con él? ¿Por qué no se salió con él? Podían haber roto el sitio, todavía no estaba endeble ese sitio, puesto que Leonardo Márquez salió con 1,200 jinetes. No se salió él con 5 gentes, se salió con 1,200 jinetes. Y cambia las proporciones. Ahora hay un poco más de 8,000 nada más soldados, contra 40,000, que nos da una proporción de 5-1. Leonardo Márquez, a ver, vámonos parte por parte. Leonardo Márquez llega a la Ciudad de México, ¿sí?, y en lugar de formar un ejército, de buscar la ayuda que necesitaban, decide enfrentar a Porfirio Díaz, que estaba en Puebla, y va hacia Porfirio Díaz y choca contra Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz lo hace pedazos el día 2 de abril. Por eso a Porfirio Díaz se le conoce como el héroe del 2 de abril. Y destroza a Leonardo Márquez, ¿sí? Y Leonardo Márquez lo que hace es regresar a la Ciudad de México, intentar formar otro cuerpo de ejército en Toluca, se vuelve a enfrentar a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz lo vuelve a desbaratar, y de ahí se escapa Leonardo Márquez, se viene a la Ciudad de México, se viste de arriero, se disfraza y empieza a cruzar toda la sierra hasta llegar a Veracruz, y no lo volvemos a ver hasta que aparece en La Habana. Se fue a Cuba. Y el señor abandona Querétaro y abandona Maximiliano. Para todo esto pasaron días, ¿sí? Pero bueno, por otro lado, el emperador está esperando en Querétaro la famosa ayuda de Leonardo Márquez, que nunca llegó. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Nunca llegó. Entonces quienes están con él son Miramón y Mejía. Qué cosa curiosa. Aquí se habla de las 5 M's. Maximiliano, Miramón, Mejía, Márquez y Miguel López. Y ahorita vamos a platicar lo de Miguel López. Resulta pues que el sitio ya no se puede romper.
ya no hay posibilidad. De hecho, intentan algunos escapar y no pueden. Empiezan las deserciones, empiezan gente a unirse al ejército liberal, ¿sí? Contra los conservadores, y se van diezmando las fuerzas imperiales, que llegan a no más de 6,000 hombres, contra ya más de 40,000 hombres. Estamos hablando de una proporción ya de 7 u 8 a 1. ¿Sí? Bueno, pasa esto, 71 días de sitio de la ciudad de Querétaro, donde empiezan a comerse los caballos y después empiezan a comerse los perros, porque no hay comida en Querétaro. No hay comida. Y comienzan las pestes y sobre todo la disentería. Y la disentería es lo que va a afectar, ¿sí?, al emperador, y va a afectar a Tomás Mejía. Bueno, híjole, a ver, hay unas cartas, ya pasados los años, Porfirio Díaz, cuando era presidente de México, le manda una carta al general Mariano Escobedo y le dice que platique cómo fue que tomó Querétaro, porque Mariano Escobedo era el héroe de Querétaro. Entonces Mariano Escobedo le contesta a Porfirio Díaz y le dice: señor presidente, ¿sí? Le tenía que decir señor presidente, aunque muchas veces pelearon Mariano Escobedo y Porfirio Díaz. De esto vamos a hablar como dentro de 2 capítulos, de cómo llegó Porfirio Díaz al poder. Pero le tenía que dar el tratamiento. Por cierto, Mariano Escobedo casi siempre le ganó a Porfirio Díaz, ¿sí?, en varias batallas. Y le dice que él había prometido guardar el secreto. Bueno, lo dije un poquito mal, no tanto guardar el secreto, que él no iba a hablar de esto hasta que alguien se lo preguntara. Que por él mismo, él no iba a ir a contar, miren, pasó esto y esto. Él no iba a decir nada. Pero que cuando se lo preguntaran, él no iba a decir mentiras, y que iba a decir la verdad. Y platica Mariano Escobedo que el coronel Miguel López del ejército imperial un día salió a escondidas del sitio de Querétaro. Se identificó como un coronel del ejército imperial y pide hablar con el general Mariano Escobedo. Como era un oficial de alto rango, lo llevan con Escobedo y le pide hablar a solas. Y esto lo platica el mismo Mariano Escobedo y le dice que viene con órdenes del emperador y que el emperador le está pidiendo que lo deje escapar de Querétaro, que le permite escapar, que ya no quiere más derramamiento de sangre y que la gente se esté muriendo de hambre, que ya él entregaría la plaza, pero que le permita escapar. Y Mariano Escobedo le dice: no le voy a permitir el escape. Y le dice Miguel López: bueno, el emperador me dijo que era muy probable que usted contestara eso, pero que si usted me decía eso, yo le dijera: está bien, pero ya no queremos más guerra. Y me pidió el emperador que yo me pusiera de acuerdo con usted para abrirle paso, ¿sí?, para que usted pueda entrar a Querétaro, al convento de la Cruz, que es donde está Maximiliano, y se acabe esta guerra. Entonces dice Escobedo que él dijo: no lo voy a hacer. De hecho, tuvo una segunda entrevista con Miguel López, con el coronel Miguel López, y Escobedo dice que la segunda entrevista Miguel López le dijo: mire, mañana en la madrugada yo voy a quitar toda la guardia que está en el convento de la Cruz, la voy a quitar para que usted se pueda meter sin ningún problema. A las 4 de la mañana yo quito la guardia. Y que Escobedo le dijo: pues mire, quite usted o no quite usted la guardia, de todos modos yo mañana voy a entrar a Querétaro. Sí. Lo cierto, y dicen todos los cronistas, es que no había guardia cuando entró Mariano Escobedo. Y de hecho toman el convento de la Cruz sin disparar un solo tiro. Ahí estaba dormido Maximiliano. A Maximiliano entran a despertarlo, que se había dormido ya muy tarde por los problemas de disentería que tenía, las fiebres y todo esto, problemas de estómago. Se había dormido cerca de las 3 de la mañana. Tenía poco más de 1 hora dormido. Cuando lo despiertan le dicen: emperador, salga usted de aquí, porque están entrando los liberales. Y medio se viste y agarra y se sale.
pero era difícil pasar desapercibido. Era un hombre de 1,85, rubio, de ojos azules. ¿Cómo se mezclaba entre la tropa mexicana? Con pura gente de piel más oscura, bajos de estatura, etcétera. ¿Cómo se podía disfrazar Maximiliano? Entonces, tiene que salir Maximiliano corriendo, pero luego se dan cuenta y lo comienzan a seguir. Tuvimos la oportunidad ya una ocasión de hacer todo el recorrido que hizo Maximiliano, desde el convento de la Cruz hasta el Cerro de las Campanas. Y sí, hay una línea recta trazada sobre las calles, o sea, agarra uno una calle y se va una línea recta y sale uno al Cerro de las Campanas. Y fue lo que hizo Maximiliano, intentar escapar por el Cerro de las Campanas, y se va en línea recta, montado a caballo, todavía se veía más alto, ¿sí? Vamos a seguir un poquito con la historia de Miguel López, y ahorita nos regresamos al Cerro de las Campanas. Curiosamente, cuando ya acaba el sitio de Querétaro, todos los oficiales imperiales son capturados y son hechos prisioneros, excepto Miguel López. Y Miguel López viene a la Ciudad de México y trae unos cheques y cobra un cheque por 10,000 pesos en un banco de la Ciudad de México. Ahora entendemos que eso fue lo que él cobró por entregar al emperador, ¿sí? Miguel López era poblano y se va a Puebla, y cuando llega a su casa, su mujer en la puerta de su casa le dice: no, tú aquí no entras si no me traes a mi compadre, porque el emperador les había bautizado a un hijo, ¿sí? Y la mujer ya sabía, porque se rumoraba mucho que Miguel López había traicionado al emperador. La mujer se salió de la casa y abandonó a Miguel López. Miguel López quedó como un traidor para los conservadores, pero también quedó como un traidor para los liberales. Está bien, yo te utilicé como traidor, pero no pasas de ser eso, un miserable traidor. Y no encuentra trabajo en ninguna parte. Todo el mundo lo señala, conservadores y liberales lo señalan como el gran traidor, ¿sí? Y acaba viviendo en la miseria y de la caridad pública. Así termina Miguel López, pero todavía hay algo peor. Su única compañía de Miguel López era un perro. Uh-huh. Y este perro acaba por darle la rabia, ¿sí? Se contagia de rabia y después muerde a Miguel López. Y Miguel López muere en la indigencia totalmente de rabia, porque nadie quiso ver por él. Así es como terminó la vida de este hombre que traicionó al emperador. Y sabemos que lo traicionó por esto, porque si el emperador se quería rendir, ¿sí? ¿Por qué cuando le avisan a las 4:00 de la mañana están entrando los liberales, él intenta escapar? Pues ahí mismo me rindo, ya entraron, aquí está mi espada y se acabó. Pero no, él intenta escapar. Muchos de los destacamentos, cuando vieron que habían tomado el convento de la Cruz, se empiezan a rendir y se pasan del lado de los liberales. Son pocos los que les son fieles, entre ellos Miramón y Mejía, con algunos destacamentos, van cubriendo el intento de huida de Maximiliano, que llega hasta el Cerro de las Campanas. Ahí había una especie de fortín o algunas trincheras, se arma la balacera ahí, están rodeados, pero ellos saben que ya no tienen fuerzas y que afuera hay casi 50,000 gentes, ¿sí?, para atraparlos. Entonces Maximiliano levanta una bandera blanca. ¿Sí? Cesa el tiroteo y se acerca el general Jesús Corona. Y Maximiliano se rinde ante el general Corona, se rinde. Entonces Corona le dice: acompáñame, y lo lleva a donde está el general Mariano Escobedo. Y Maximiliano le entrega su espada a Mariano Escobedo. Mariano Escobedo de pronto así se turba, no sabe exactamente qué hacer, pero le recibe la espada y le dice: esto es propiedad de la nación. Y se queda con la espada, ¿sí?, de rendición de Maximiliano. De ahí es regresado al convento de la Cruz, pero ahora ya completamente custodiado, ¿sí?, por las fuerzas liberales. De hecho, estaba todo rodeado el convento de la Cruz, y dentro de los cuartos había guardias. Era imposible un escape, era imposible un escape. Ahí es hecho prisionero también Mejía y Miramón. Para todo esto, cuando ya son hechos prisioneros, en San Luis Potosí
durante la guerra de Reforma, alguna ocasión Mariano Escobedo quedó prisionero de Tomás Mejía. Y Tomás Mejía le perdona la vida, porque lo iba a fusilar, y le perdona la vida y le dice a Escobedo que se escape. Esto es una deuda, sea como sea, es una deuda. ¿Qué hace Mariano Escobedo? Y lo reconoció, que él fue con Tomás Mejía y le dijo: mi general, usted un día me salvó la vida. ¿Sabe qué? Escápese. Yo lo voy a dejar ahora a usted escapar. Y Tomás Mejía decide correr la misma suerte que el emperador. Y decide no irse. Porque le dice: me voy, pero solo con el emperador. Y Escobedo le dijo: no, señor. ¿Se va usted? No, no acepto. Para esto, la esposa de Tomás Mejía está embarazada. Sí, y ahorita vamos a platicar esa parte. Yo quiero, los invito a ustedes que nos están escuchando en este momento, que vean la atmósfera que se vivía. Una ciudad que había sido bombardeada durante más de 70 días, sin agua, con enfermedades, donde la gente estaba comiendo los caballos y los perros, ¿sí?, con un ejército alrededor. Querétaro no es lo que es ahora. Querétaro es una gran ciudad. Era una ciudad pequeña. Ya era importante Querétaro, claro que sí. Ahí se empieza a gestar nuestro movimiento de independencia en Querétaro. Pero era una ciudad relativamente pequeña. Estamos hablando de la época de Maximiliano, que teníamos 8 millones de habitantes. Querétaro era pequeño. Sí. Imagínense ustedes después de este asedio de más de 70 días, sin alimentos, sin medicinas, el ambiente era tremendo. Los cuerpos olían, muchos cuerpos que todavía no se enterraban. El ambiente era tremendo en Querétaro. Y comienza el juicio de Maximiliano. El juicio donde se le condena por un decreto que él dio de aplicar una ley donde cualquier persona que ayudara, auxiliara o supiera de los liberales tenía que ser pasado por las armas. Y esta orden la da Maximiliano. Maximiliano, que había hecho todo bien, que le había caído muy bien a la gente. Carlota, que la gente acabó diciendo que era mamá Carlota. ¿Sí? Que la gente se los empezaron a ganar, pero de pronto da una orden terrible Maximiliano. El que ayude a los liberales, fusílenlo. Y los franceses no se tocaron el corazón y fusilaron a cientos, sino que a miles de mexicanos los fusilaron, sin juicio ni nada, con la simple sospecha. Esto era un crimen. Se le juzga a Maximiliano, se le deja que tenga buenos defensores de oficio, pero aún así es condenado a muerte para el 16 de junio del 67. Curiosamente, él llega el 12 de junio del 64 y lo condenan a muerte el 16 de junio. Esto es 3 años, 4 días. Pero Benito Juárez le da de gracia 3 días más para que ponga en orden todos sus asuntos y muere el 19 de junio. Esto es 3 años, 1 semana. Es lo que duró el imperio, o lo que duró Maximiliano aquí, por lo menos vivo. ¿Sí? Bueno, híjole, otra vez se nos está yendo el tiempo con este tema, pero bueno, imagínense ustedes este 19 de junio, cuando a las 6 de la mañana van por el emperador, por Miramón y por Mejía. Cabe mencionar que una noche antes, les digo, pasaron por ellos a las 6 de la mañana al convento, pero una noche antes, Miramón le dice a Maximiliano que se acaba de enterar de la muerte de la emperatriz Carlota. Le dice que Carlota está muerta, para que el emperador no sintiera tan fuerte, pues como diciendo, me voy a ir con ella. ¿Sí? Pero no era cierto. Carlota estaba loca en Europa y vivió 60 años más. Pero Maximiliano murió creyendo que Carlota estaba muerta. Al otro día llegan, desayunan, los confiesan y los suben a cada uno en un carruaje y comienzan a salir del convento, seguidos por una escolta de 400 hombres. Cuando sale el coche donde va Tomás Mejía, se aparece su esposa que un día antes había dado a luz. Un día antes, o sea, unas horas antes, había dado a luz y traía a su bebé cargando.
e intenta meterse frente al carruaje para evitar que maten a su marido. Cuando su marido tuvo la oportunidad de irse y dijo, no, yo le soy fiel al emperador y no vamos a criticarlo por eso. Era su convicción y la defendió hasta el último momento Tomás Mejía. Que para nosotros, ¿sí? Que para nosotros decimos, es que no debió ponerse del lado del emperador. Fue un hombre, ¿cómo le dijera la licenciada? Íntegro. O como les dijera a todos ustedes que nos escuchan, un hombre íntegro, cabal, leal. Pero estaba en el bando equivocado. Arrojan a la mujer de Tomás Mejía y cae a un costado del carruaje. A unas horas de haber dado a luz y con el bebé en brazos, cae y levanta al niño para que su padre lo alcance a ver por las ventanillas del carruaje. Caramba, esto ni las mejores escenas dramáticas de Televisa sale, ¿eh? Porque esto es real, ¿eh? Aquí no estamos inventando telenovelas. Esto es completamente real, histórico. La esposa de Mejía levanta al niño para que lo vea su padre y se va a la carretera, se va al carruaje. Llegan al pie del Cerro de las Campanas y bajan, ¿sí?, los sentenciados. Pero curiosamente me encontré con un dato que no lo he leído en muchos lados, que me parece interesantísimo este dato. El carruaje de Maximiliano se le atora la puerta. No se puede abrir. E intentan abrirlo y no pueden abrirlo. Se atora, como se nos ha atorado muchas puertas, yo creo, o bueno, alguna vez una puerta a todos nosotros. Y dice esta crónica que Maximiliano se tiene que salir por una ventana. Es increíble, o sea, esto me parece a mí increíble. Ver a una mujer que hace unas horas dio a luz, levantar a su hijo para que lo vea el condenado a muerte, que tuvo oportunidad de escaparse y que no quiso escaparse por ser leal al emperador. Y después ver al emperador que va al paredón, va al fusilamiento y que tiene que salirse por una ventana del coche. Esto es increíble verdaderamente. ¿Sí? Pues se sale por esa ventana y comienza a subir. Tomás Mejía estaba muy enfermo. Tomás Mejía le costó muchísimo trabajo, pero yo entiendo la disentería que tenía, que el dolor de estómago era terrible, la diarrea había sido terrible, el vómito terrible. Estaba muy mal Tomás Mejía. Pero aparte, haber visto a su mujer caer ahí a un lado y enseñarle a su hijo. Iba destrozado Tomás Mejía. ¿Sí? Sube muy apuesto Maximiliano y sube muy apuesto Miramón. Y se empiezan a colocar a los lados de Maximiliano. Y Maximiliano le dice a Miramón, ¿sí?, que para el lugar de honor es para los hombres valerosos y que él merece ese honor, y pasa a Miramón al centro. Y Maximiliano, viéndolos de frente, se queda del lado derecho. ¿Qué sucede ahí? Maximiliano reparte monedas de oro que eran prestadas, porque él ya no tenía un centavo. Es más, hace una carta donde pide dinero prestado para su entierro, para que embalsamen su cuerpo, pide dinero prestado. No tenía un centavo ya Maximiliano. Ese dinero que traía en su saco, unas cuantas monedas de oro con su efigie, se las da a cada uno de los 7 que van a dispararles. Él les pide un día antes que seleccionaran en el pelotón de fusilamiento a los mejores tiradores. Y de hecho, los 7 que lo van a fusilar son sargentos. Puro sargento le va a disparar. Y él les pide que le disparen al corazón, que no le disparen al rostro, que le disparen al corazón. Pero he aquí donde empiezan las contradicciones de muchas cosas. Dicen varias de las crónicas que leí, dicen, y se separó la barba para mostrar el pecho. Pero nosotros hemos visto lo que fue la última fotografía de Maximiliano, que está en Querétaro, en pleno sitio de Querétaro, y que casi no trae barba, porque estando en las líneas, cae una granada cerca y se le prende la barba a Maximiliano. Y se queda con casi la mitad, o menos de la mitad de la barba. Mas, sin embargo, las crónicas que leemos dicen, y se abrió la barba, pues ya no tenía. Y eso sí nos consta porque hemos visto la fotografía. Pero bueno, y se señaló el pecho. Y dijo que moría por México y que ojalá
su sangre sellara las desgracias de México. Él no quería sufrir, por eso pidió también los mejores tiradores. Y de pronto, ¿sí?, se da la orden de preparen, apunten, y en ese momento él grita, ¡Viva México!, y le disparan. ¿Qué sucede? Que le dan 5 de los 7. 2 no le pegaron, y eso que eran buenos tiradores. 2 no le pegan. Cae el emperador, ¿sí?, cae de rodillas, y después su cuerpo empieza a irse para atrás, pero primero cae arrodillado. Se va para atrás el emperador, y en eso empieza a manotear, y alcanza a decir 2 veces la palabra hombre, hombre. En eso, quien comandó el pelotón de fusilamiento se acerca para darle el tiro de gracia, y para su sorpresa no trae balas. Entonces hace inmediatamente una seña para que se acerque un soldado que trajera una bala, porque los del pelotón de fusilamiento traían unos viejos rifles que solamente les cabía una bala y no traían más. Nadie más tenía una bala. Y no iban a utilizar balas de los otros 2 pelotones de fusilamiento, porque entonces no se completaban las balas para Miramón y Mejía. Y dicen las crónicas que los soldados o la gente más cercana que vio el fusilamiento estaba a 300 metros de distancia. 300 metros es muchísimo. Y echó a correr un soldado, ¿sí? Echa a correr un soldado y todavía Maximiliano está vivo. Caramba, si corriendo los 100 metros planos se corren en 10 segundos los campeones olímpicos, fue medio minuto. No creo que este hombre haya sido un campeón olímpico, menos subiendo un cerro. Por lo menos tardó 1.5 minutos en llegar, porque era de subida, y aparte cargando un rifle, cargando todo su equipo, etcétera, sí, por lo menos 1.5 minutos. 1.5 minutos que estuvo convulsionando el emperador, que estuvo sufriendo el emperador. Y por fin llega este hombre, ¿sí?, que ahorita vamos a decir quién es, y le apunta el cañón de su rifle al pecho, al corazón, y le dispara a bocajarro. Y efectivamente lo traspasa. Pero está tan cerca el rifle del traje de Maximiliano que se prende, se empieza a quemar el traje de Maximiliano. Entonces corren con unas telas para apagarle el traje a Maximiliano. Imagínense ustedes, él que esperaba morir rápidamente, que le traspasaran el corazón y caer, que no quería sufrir, y que no quería sufrir, y de pronto tiene que pasar, por lo menos yo creo, 1.5 minutos creo que es optimista, yo creo que unos 2 minutos, que son larguísimos 2 minutos sufriendo, y después todavía le disparan al corazón y todavía le prenden el traje. Sí, fue terrible esto. Quien le dispara era un teniente que se llamaba Aureliano Blanquet, y a lo mejor algunos decimos, ¿y quién nos interesa que se llamara Aureliano Blanquet? Pues resulta que este soldado Blanquet, que es el que le dispara en el corazón a Maximiliano, años después sería general, y años después sería quien capturó al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Se convirtió en huertista, y él es el que los captura, y que sabemos que esto le costó la vida a Madero y a Pino Suárez. ¿Cómo iba a estar en 2 hechos tan importantes de la historia? Él mismo es el que le traspasa el corazón a Maximiliano, y él mismo es el que le entrega a Victoriano Huerta, le entrega a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. Es increíble la historia de este hombre. Pero bueno, licenciada, queridos amigos, ya nos fuimos, ya es la hora, nos falta todavía ver cómo murió Miramón. Se los digo así rápido, 3 minutos, licenciada, claro. Rápido. El siguiente en caer, ¿sí?, es Mejía. Y Mejía, que está doblado de dolor, se incorpora para recibir las balas, ¿sí?, con tal suerte que las balas le pegan y no se cae. Queda herido y no se cae, ¿sí? Se tiene que caer muy lentamente, muy despacio. Va doblando las rodillas poco a poco. Y queda malherido nada más Tomás Mejía, que él también hubiera querido morir rápido, ¿sí? Entonces tienen que pedir la ayuda de otro soldado
para que llegue y le dispare a Tomás Mejía. Sufrió menos, pero también sufrió. Y el último fue Miramón, según las crónicas. Hay otras crónicas que dicen que fue primero Maximiliano, luego Miramón y luego Mejía. Ahorita vamos a decir a la inversa. Miramón sí cae directamente. Le pegan y cae como lo vemos en las películas, en el pecho, y cae redondito hacia atrás y queda muerto. ¿Sí? El cuerpo de Maximiliano es tapado con una tela. Bueno, los tres son tapados con unas telas. El doctor, su médico de Maximiliano, pide el cuerpo, no se lo otorgan y se le entrega al doctor Vicente Licea. El cuerpo es primero llevado a un cuartel, esto es algo clave, a un cuartel, y después es llevado al mismo convento de la Cruz. Y el doctor Licea se empieza a hacer cargo. A ver, aquí me quedó un dato, no recuerdo bien si lo llevan a la Cruz o lo llevan al convento de Capuchinas. Déjame checar ese dato, porque de todos modos aquí vamos a parar. Y comienza el embalsamamiento del emperador Maximiliano, que es toda una historia, pero también comienza otra historia, que prometimos que íbamos a hablar ahorita, pero ya no nos dio tiempo, porque resulta que en 1869, 2 años después del fusilamiento de Maximiliano en Querétaro, aparece un hombre en El Salvador, un hombre llamado Justo Armas, que aparece prácticamente de la nada, ¿sí? Alto, con rasgos europeos, y que está descalzo, y que vive toda su vida descalzo, y que un periodista apellidado Deneque, hace unos años, hace una declaración increíble, y presenta unas pruebas que vamos a compartir con ustedes, donde él afirma, ¿sí?, que Justo Armas era Maximiliano y que Benito Juárez lo había dejado escapar. Nosotros aquí lo vamos a platicar como anécdota. La próxima semana vamos a platicarlo como anécdota, porque nosotros nos vamos con la historia oficial. Y la historia oficial es que Maximiliano muere el 19 de junio de 1867 en la ciudad de Querétaro. Eso es lo oficial. Pero vamos a ver qué tantas cosas hay alrededor de la muerte de Maximiliano que hacen sospechar a algunas personas que no murió en el Cerro de las Campanas, sino que muere en El Salvador. Y los dejo con un dato formidable, porque ya me echó ojos aquí la licenciada de que ya se nos fue el tiempo. Este hombre se llama Justo Armas. Y cuando Víctor Hugo, el escritor, le manda una carta a Benito Juárez para pedirle la vida del emperador, Benito Juárez dice, es que Maximiliano fue hecho justo por las armas. Y después este hombre que aparece 2 años después en El Salvador, con todos los rasgos de Maximiliano, llamado Justo Armas. Les platicaremos toda la historia, que es increíble, como anécdota. Recuérdense, la historia oficial es que Maximiliano murió en el Cerro de las Campanas en junio del 67. Pero platicaremos esto que resulta interesante y curioso. ¿Qué les parece a todos ustedes? Sí, profesor, pues es que, mire, usted dice que nos vamos con la historia oficial, pero este programa es la verdadera historia de México. Así es que pues vamos a aprender un poquito más. Y bueno, yo sé que igual por alguna razón pues estaban hermanados, ¿no? Bueno, ya lo platicará después usted. Y bueno, ahorita nada más. A ver, es que lo dejó usted bien en misterio, pero lo vamos a dejar más misterioso. ¿Sí? ¿Sí? Eran masones. Eran masones y supuestamente ahí hay algo por lo cual Juárez pudo haber ayudado Justo. Pero bueno, sí, sigamos. Bueno, y es que hay muchas cosas también alrededor ya del cadáver de Maximiliano, ¿no? Muchísimo. Yo estaba leyendo, por ejemplo, lo de por qué se hizo el Paseo de la Reforma. Hay infinidad de cosas alrededor de estos personajes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahorita les mandamos algunos saludos a los que están aquí en el chat. Está Eduardo Javier Vadillo Moya, Jorge Luis Estala Arámbula, Luis Alejandro, Emanuel Bernal, pues muchos saludos. Y pues ya se nos fue el tiempo. Yo quería pasar algunos mensajes, profesor, de las personitas que le decía. Y nada más que estas tecnologías de repente fallan, pero bueno,
se los debo para la próxima. Pues muchas gracias, que estén muy bien y hasta el próximo lunes. Bueno, igual antes de irnos nada más, saludos. No de nuevo. nos queremos ir, Sí, no nos queremos. Es que hay muchas personas que nos han estado enviando mensajes, a lo mejor vamos a repetir algunos: Juan Tapia, Enrique Leos, Araceli Martínez, María Pataca, Linda Bruno, Sergio Torija, el doctor Víctor, el doctor Víctor también, el señor Javier Vadillo, que no sé si le envió el mensaje de que cuando recibe su libro, pronto, señor Vadillo, pronto va a recibir usted su libro. Varios, de veras, muchas gracias. Sé que son muchos nombres, se nos van algunos, pero de veras, muchas gracias. La señorita Marisela Villicaña también nos está escuchando. Bueno, es que son varias personas. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, pues ya encarrerados, pues de una vez vamos con estos mensajes. Bueno, sí, así de rápido. Paula Klim dice: me encanta que hable de la iglesia. Hasta la fecha muchos católicos son unos perros con sus empleados y la religión sigue cegando a muchos y hoy en día hasta les da estatus. Gente que cree que ir al colegio de monjas o de padrecitos los hace colegios de privilegio, y lo que sucede en verdad es que tienen poder e influencias, no calidad educativa. Está fuerte este comentario. Está fuerte, pero bueno, tiene toda la libertad de expresarlo así. Claro que sí. Y en mucho compartimos opinión. Sí, ¿no? y también hay un mensaje de Jorge Luis Estala Arámbula que dice: platíquenos de cuando a Juárez se le voltearon los liberales. De eso vamos a hablar, claro que sí, porque se fijan, ya hemos hablado mucho de Maximiliano y Carlota, vamos a terminar con el tema de Justo Armas y entramos a ver la otra parte, la parte de Juárez, y cuando se le voltea medio gabinete se le echó encima a Juárez estando en Paso del Norte, y vamos a explicar los motivos y todo esto. Muy bien, y también tenemos a Gabriel Díaz que nos está escuchando. Bueno, no sé si ahorita nos está escuchando en vivo, pero mandó un mensaje en Twitter que dice: no tengo mucho escuchándolos, pero me gusta mucho su podcast. Me encanta la historia. Suerte y saludos. Y pues bueno, creo que ahora sí ha sido todo. Cuídense mucho, estamos escuchándonos aquí el próximo lunes, profesor. Mire, es que usted cuenta tan sabroso lo que es la historia, profesor, que no nos dan ganas de irnos. Así es que, bueno, nos tenemos que ir porque ya es mucho tiempo. Yo creo que lo vamos a pasar este programa ya 1 hora, profesor. Quizá puede ser, pero es que sí, no nos tenemos que pasar de 45 minutos. Y miren nada más cuántos minutos llevamos. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Cuídense y hasta entonces.